Los consejos descentralizados al inicio se podía creer que era para poder recibir de la mano los problemas de cada pueblo. Yo recuerdo que en cada consejo descentralizado venían los alcaldes y los gobernadores y venían con su lista de peticiones. Y cada ministro que salía y hablaba y decía, sí, yo voy a hacer esto, y sí, yo voy a hacer aquello, lo miraba al ministro de Economía, y el ministro de Economía me miraba y me decía, inclusive el expresidente Pedro Castillo me decía, ¿y con qué plata? Abierto, sincero, que debe de caracterizar a todos los peruanos, sobre todo a los actores políticos. ¿Cuál es su mirada entonces? Porque ya se ha dicho desde la DIRCOTE, sus ministros, de que y usted, yo le he escuchado de que este es un plan que se ha venido formando desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿lo ha formado quiénes? ¿Lo ha formado Castillo? ¿Lo formó quizás los exministros, los expremier? ¿Quién fue el que ha encendido la mecha? ¿Fueron en los consejos de ministros descentralizados? Usted ha participado en esos consejos de ministros descentralizados. Exitosa. Y escuchábamos discursos divisionistas, donde se hablaba de Lima y donde se hablaba de la gente de la sierra, como si fuésemos dos países. ¿Recuerda algo que ahora diga, acá hubo algo mal? ¿Se estuvo haciendo algo mal? Los consejos descentralizados al inicio se podía creer que era para poder recibir de la mano los problemas de cada pueblo. Yo recuerdo que en cada consejo descentralizado venían los alcaldes y los gobernadores y venían con su lista de peticiones. Y cada ministro que salía y hablaba y decía, sí, yo voy a hacer esto, y sí, yo voy a hacer aquello, lo miraba al ministro de Economía, y el ministro de Economía me miraba y me decía, inclusive el expresidente Pedro Castillo me decía, ¿y con qué plata? Porque estos consejos descentralizados era casi como para que cada ministro se luciera que va a hacer esto y aquello, sin un norte, sin un horizonte. Sin tener la plata en el bolsillo. Y sin tener la plata en el bolsillo, que era lo más grave. Y esos ofrecimientos incumplidos, hoy en la calle están los reclamos. Y con justa razón, porque se les ha ofrecido el oro y el moro y no se les ha cumplido nada. Y el mensaje, este mensaje discriminatorio, divisionario, no debe de haber, porque los peruanos somos todos los peruanos. Pero hubo. Sí hubo. Hubo. Aníbal Torres decía a cada rato, hablaba de la prensa de la prensa limeña, de los limeños, de los que somos de la sierra, como si fuésemos dos países. Claro, el doctor Aníbal hablaba en la mirada que al presidente o al expresidente Pedro Castillo lo estaban discriminando porque venía de un pueblo rural de Chota, porque era un profesor rural, hijo de campesinos, y por eso no lo aceptaban. ¿Y eso es verdad? ¿Usted cree que es verdad? Mire, desde el inicio yo creo de que ha habido un sesgo hacia el expresidente Pedro Castillo, que también es cierto que no han reconocido su elección, no lo han dejado gobernar fácilmente, pero no es toda la verdad. Yo también soy de provincia, vengo de un pueblo chiquito como es Chaluanca. Mi escuela eran sus paredes de adobe, pero eso no me da la prerrogativa para hacer del Estado lo que me venga en gana. Tengo que mirar con seriedad, pero con alta responsabilidad, el ser presidenta de la República y gobernar para los 33 millones de peruanos, para las comunidades nativas, para los hermanos de la sierra, para los hermanos de la selva, para los hermanos peruanos, o sea, para todos ellos. Los aymaras, los quechuas, los conibros, los shipibos, para todos, pero señora presidenta, y todos somos